Hola chicos, ¿cómo le va? Bueno, vamos con un nuevo tema, siguiendo con el tema de presión y volviendo a revisar un tema teórico que se había abordado en el práctico número 3, que uno de los temas de interés era el famoso principio de Pascal. En el principio de Pascal ustedes deben haber observado que yo puse estos dos fotografías. En la primera, ustedes lo que observan es una botellita con agua, obviamente, donde se le hizo unas perforaciones y que el agua escapa sobre esas perforaciones, ¿no es cierto? Con una cierta intensidad. Pero en la segunda imagen, lo que ustedes observan es que que ahora la persona sopla sobre la boca de la botella y obviamente sobre las perforaciones de la botella el agua escapa con mayor intensidad. Significa que la presión atmosférica, porque el agua sale porque hay una presión externa que está chocando contra la superficie del líquido. Ahí se ve más o menos la superficie del líquido, muy especial ahí se ve clarito, y acá también lo hace lo mismo. Entonces lo hace sobre todos los puntos. Bueno, esas características está dado por un análisis que hizo Pascal. La experiencia demuestra que el aumento de la presión se transmite a todos los puntos de fluidos. Este comportamiento de los líquidos en reposo fue observado por Blaise Pascal. Este señor, que nació en 1623 y falleció en 1662, estableció el principio físico que lleva su nombre. ¿Qué dice el principio físico? Obviamente deben ir escribiendo, escuchando lo que digo y escribiendo lo que tiene que estar volcado en la carpeta. Pero esto ya lo tiene en el marco teórico del práctico número 3, así que eso ayuda un poco. El Pascal en un principio dice que toda presión ejercida sobre un fluido se transmite instantáneamente con la misma intensidad a todos los puntos de dicho fluido, ¿sí? Entonces, si el fluido sale es porque lo hace con una fuerza de una determinada intensidad. Acá la intensidad es la fuerza de la atmósfera, de la presión atmosférica, y acá es la fuerza de intensidad debido a un soplido que se ejerce sobre el pico de la botella. Bueno, ese es un análisis sencillo para ver. Pero ahora vamos a ver qué es una prensa hidráulica, que es una característica muy relacionada con el famoso principio de Pascal. La prensa hidráulica es nada más y nada menos que un dispositivo para obtener fuerzas de compresiones mayores basados en el principio de Pascal. Consta de un recipiente en forma de U. Bueno, si ustedes observan, la forma de U sería este formato, ¿sí? La comunicación, este recipiente, un tubo comunicante con el recipiente mayor. Lo que ustedes observan es un pistón donde esto tiene una superficie que es mucho más pequeña que esta superficie. Entonces, la fuerza aplicada le llamamos fuerza 1, que se da sobre el pistón de superficie 1. El líquido que se desplaza por este sentido llegará hasta el recipiente más grande y tocará con todos los puntos circulares de la superficie 2 y se ejercerá una fuerza 2. A eso se refiere. Entonces, esa característica se debe tener en cuenta. Entonces, consta de un recipiente en forma de U, un vaso comunicante de dos ramas que poseen distintas secciones y que contiene en su interior un líquido. Obviamente, el líquido es el que se halla en este sector. Y en los extremos superiores de las ramas hay dos pistones. Los pistones entonces son estos. Es más o menos el pistón también se le dice al tubo el inflador de la bicicleta. Cuando uno infla la bicicleta, lo que se sube y se baja es lo que nosotros llamamos émbolo o pistón. Émbolo también se le dice. Donde la parte de la superficie, si nosotros se imaginan que este es como el tubo de la bicicleta, suele ser de un cuerito o de un material de caucho que permite el desplazamiento del gas en este caso, ¿no es cierto? Bueno, entonces, si sobre un líquido encerrado en un recipiente aplicamos una fuerza 1, sobre una superficie 1, podemos obtener una fuerza mayor, la fuerza 2, ¿sí? Una mayor que la fuerza 1, obviamente. En el otro émbolo de sección mucho más grande. Cuando digo de sección me refiero a la superficie 2 mayor que la S1. Entonces, partimos de esta ecuación. Ahora, acá le leo algo muy particular que dice al lado, dice: lo interesante de estos gráficos es que pueden observar claramente cuál es el principio básico de funcionamiento de estos mecanismos hidráulicos.
Bueno, ahora lo que ustedes observan acá es un pequeño dibujo que también está más o menos en relación. En este caso, la prensa hidráulica es para levantar automóviles. Hoy en día estas prensas hidráulicas de estos estilos desaparecieron muchísimo. En los talleres mecánicos se solía ver muchísimo. Hoy en día se utilizan otros mecanismos para levantar los automóviles, y lo que son curiosos y han observado se habrán dado cuenta que no concuerdan con la representación que ustedes ven en este dibujo. Pero esta es una comprensión muy parecida a lo que acabo de mostrar en el material bibliográfico. Esta línea horizontal representa el piso donde está parada la persona, o sea que todo esto está bajo el suelo. Se prepara esta cisterna, se la llena de aceite, porque el aceite es el mejor líquido que se puede prensar para que se pueda desplazar y generar menor fricción de rozamiento, porque también hay que considerar la fuerza de rozamiento con las paredes del recipiente, ¿sí? Entonces, se aplica una fuerza 1 sobre una superficie 1, que el líquido, en este caso el aceite, se desplaza y levantará y tocará con la superficie 2, donde levantará este pistón gigante, donde en esta plancheta donde está sentado el auto elevará el mismo. Fíjense bien la relación. Una sola persona mediante este mecanismo puede levantar un auto. Eso es lo interesante de la prensa hidráulica. Entonces ustedes saben que esta es la relación de la ecuación que nosotros tenemos. Fuerza 1 sobre superficie 1, fuerza 1 que se aplica sobre la superficie 1, es igual o directamente proporcional o inversamente proporcional, dependiendo del análisis físico o matemático, a la fuerza 2 sobre la superficie 2. ¿Sí? A la fuerza 2, en este caso la fuerza 2, ¿dónde está dada la fuerza 2? Es la que va hacia arriba, o sea, es la que va hacia arriba. Y yo hice varias flechitas hacia arriba porque son los puntos de contacto del aceite para que pueda ejercer la elevación de esta planchuela que eleva el automóvil, ¿sí? Bueno, acá yo lo que hice es algo muy interesante puse lo siguiente, que la idea es siempre aplicar una fuerza pequeña, en este caso, para que ustedes tengan idea, la idea es siempre aplicar una fuerza pequeña en una superficie pequeña para obtener en una superficie, por ejemplo, 10 veces mayor, diría yo, una fuerza 10 veces mayor también. Entonces, esto es debido a que la razón entre la superficie es la misma que entre las fuerzas. O sea que se podría considerar esta ecuación, la razón entre la superficie, cuando digo la razón entre la superficie, se podría considerar esta ecuación, fuerza 1 sobre fuerza 2, ¿sí? Se concluye que es el análisis teórico de lo que acabo de decir. Recuerden que todo lo que estoy hablando también tiene que estar anotado en la carpeta. Otra cuestión a tener en cuenta en el principio de la prensa hidráulica es que ambos pistones se moverán a alturas diferentes, siendo que el pistón de menor superficie variará más su altura que el pistón de mayor superficie. Fíjense bien, para que esto se eleve, en este momento, donde dice altura 1, es antes de que esta superficie se eleve. Y altura 2 es lo máximo que se eleva ante una determinada fuerza 2. Pero obviamente la fuerza 1 aplicada, miren la altura que se desplaza. ¿Sí? Miren la altura que se desplaza. O sea, este es el movimiento que hace. Lo hace hacia abajo, ¿no es cierto? Y miren lo único que se desplaza para poder levantarlo. Entonces es mucho mayor. La altura 1, que está en concordancia de este tamaño con este tamaño, es mucho mayor que la altura 2, el desplazamiento que hace el pistón. Ese es un análisis muy teórico para analizar. Entonces, además de esto, se puede deducir la siguiente relación entre la variación de altura y la superficie de los pistones. Entonces tenemos la segunda ecuación. La relación de las superficies es directamente proporcional al cociente de la relación de las alturas. Altura 2 dividido altura 1. Son ecuaciones muy particulares a tener en cuenta, pero no vamos a aplicar muchas estas características, solamente vamos a aplicar la primera fórmula que habíamos observado generalmente en el principio de Pascal. ¿Y cuál fórmula era? Era la fuerza 1 sobre superficie 1 igual a fuerza 2 sobre superficie 2. Entonces acá hice un ejemplo.
que también tienen que anotarlo para tener en cuenta. Dice, si se utiliza un cricket hidráulico para levantar un automóvil que pesa 800 kilogramos fuerza y las secciones del cricket son de 2 centímetros y 160 centímetros cuadrados, ¿qué fuerzas se deberán aplicar para poder levantar el automóvil? Entonces, a ver, voy a cerrar el signo de interrogación y vamos a resolver esto. Primero que nada, el cricket es lo que dicen algunos, es el gato para levantar, ¿no es cierto? Lo que nosotros comúnmente lo decimos como herramienta para levantar. Pero ¿qué información tengo? Que pesa 800 kilogramos. Este es el auto. Entonces uno tiene que tener en relación que lo que nosotros estamos analizando es la superficie 2. La superficie 2, ¿sí? Y las secciones de cricket son de 2 centímetros cuadrados y fíjense en el tamaño, 2 centímetros cuadrados es muy pequeño, quiere decir que es donde nosotros agarramos con la mano y empezamos a palanquear. Y la otra superficie es de 160 centímetros cuadrados, es seguro que es la que está en relación con la que se tiene que levantar el automóvil. Entonces, ¿qué fuerza se deberá aplicar para poder levantar? Entonces, seguro que este debe ser la superficie 1, este debe ser la superficie 2 y el peso del auto sería la fuerza 2, lo que debemos calcular es la fuerza 1. Entonces, partamos de esta fórmula que vamos a trabajar de manera simple. Fuerza 1 sobre superficie 1 igual a fuerza 2 sobre superficie 2. Entonces, nos está pidiendo la fuerza que debemos aplicar para levantar el auto. Deseamos entonces despejar F1. S1 está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando, entonces queda de esta manera la ecuación despejada y lo único que hacemos es reemplazar. Superficie 1 de 2 centímetros cuadrados, la fuerza 2 de 800 kilogramos fuerza, que es lo mismo que escribir kilogramos fuerza de esta manera que ponerla con un vector arriba, dividido la superficie 2 que es de 160 centímetros cuadrados. Simplificamos las mismas unidades y obviamente como resultado que tenemos que calcular es fuerza, obviamente que tiene que estar en la expresión de fuerza. 2 por 800 dividido 160, el resultado final es de 10 kilogramos fuerza. Entonces imagínense ustedes una bolsa de harina de 10 kilogramos fuerza. ¿Cuánto pesa si usted alza una bolsa de harina de 10 kilogramos? Es más o menos la aplicación que debemos aplicar como máximo para poder desplazarlo o levantarlo al automóvil. Entonces la respuesta teórica dice, la menor fuerza que se debe aplicar para levantar un auto es aproximadamente 10 kilogramos fuerza. O sea que para levantar el auto deberá hacerse una fuerza mayor a 10 kilogramos fuerza. No es tan complicado, chicos. Se trata entonces, fíjense bien, la ecuación tiene 4 informaciones. 2 fuerzas y 2 superficies. Entonces lo podemos ver acá. La fuerza 1, la fuerza 2 y la superficie 1 y la superficie 2. Ahora, dependiendo del contexto del problema, se pedirá y se tiene que interpretar cuál es la fuerza 1, cuál es la fuerza 2, cuál es la superficie 1 y cuál es la superficie 2. Y en base a eso se hace el despeje. Y los despejes algebraicos acá jugarán principalmente los diseños de que si está todo lo que está dividiendo pasa multiplicando o todo lo que está multiplicando pasa dividiendo. Hacemos los reemplazos pertinentes y viene el cálculo que corresponde. Entonces, a ver. Acá están los ejercicios que también solamente son 3. Fíjense bien, lo enfoqué, escribí 3 ejercicios y se lo voy a leer para que lo vayan escribiendo. Dice, los émbolos de una prensa hidráulica son de 5 y 8 centímetros cuadrados respectivamente. Si la fuerza en el menor es de 45 kilogramos fuerza, la pregunta es, ¿qué fuerza se obtiene en el mayor? Pregúntense qué es lo que hay que calcular a partir de la ecuación que se usó en el problema del ejemplo anteriormente dado. Consigna 2. Un lavadero de automóviles utiliza una prensa hidráulica de 2 centímetros cuadrados de émbolo menor sobre el cual se aplica una fuerza de 20 kilogramos fuerza si se emplea para levantar automóviles de 2000 kilogramos fuerza. O sea, 2000 kilogramos fuerza es aproximadamente 2 toneladas. Los autos promedios estándares son de 1 tonelada y media a 2 toneladas de peso. Allá la superficie que debe tener el émbolo mayor. Entonces, ya se van a dar cuenta qué es lo que me está pidiendo. Dice émbolo mayor, entonces seguro que hay que despejar el S2. Copien toda la teoría y todo lo que digo en el video en la carpeta y de manera crucial para que ustedes puedan hacer la comprensión y el diseño de poder sacarse mejor las dudas.
Y por último, la tercera consigna dice investigar y dibujar todos los eventos físicos que estén relacionados con la famosa ley de Pascal o principio de Pascal. Por lo menos 5 dibujos y o fotografía explicando dicho fenómeno. Entonces ustedes lo único que van a señalar son los fenómenos físicos que se puedan ver en el mismo. Por ejemplo, les muestro algunos. Por ejemplo, dice, numerosas aplicaciones prácticas de uso corriente se basan en el principio de Pascal. Las grúas, las excavadoras, los taladros, los frenos de automóviles. Todos estos dispositivos reciben el nombre genérico de máquinas hidráulicas. Entonces, acá por ejemplo ven un ejemplo de freno. ¿Ve? Vamos a suponer que yo soy un alumno y estoy pidiendo que el primer ejemplo lo puedan usar a este. Se van a dar cuenta que acá es muy distinto a los dispositivos de la prensa hidráulica que veníamos usando. Por ejemplo, este sería la superficie 1, la fuerza 1, este sería el émbolo, donde va a desplazar el líquido para freno que se dirigirá hacia la superficie pequeña 2, donde desplazará estos discos que se le llaman zapata. O sea que genera una presión hacia los costados y frenará el girado de la rueda. Es de esa manera como funciona el principio de Pascal en un freno de automóvil. Este es un caso muy sencillo para hacerlo, para entenderlo. Eso es lo que pido, un dibujo, un diseño muy parecido a este. Otro, por ejemplo, puede ser la manivela. Una persona ejerce una fuerza. Esta es la superficie 1, el pistón. Este sería la fuerza 1, el pistón, la superficie 2. La superficie 1, aplica una fuerza 2 sobre el área o superficie 2. Y lo que está presionando, porque todo este es el grosor del émbolo, lo que está en este caso presionando es un objeto que se está prensando. Acá dice objeto prensado. Bueno, esos son algunos de los tantos ejemplos. Y acá al ladito ven una prensa hidráulica para extraer aceite. Bueno, lo que se nota acá es un cilindro donde seguro que adentro hay un aceite y un émbolo que se desplaza, que aplica una fuerza interna de superficie 1, desplaza el aceite para desplazar este émbolo con esta superficie mayor y supuestamente acá se asienta el elemento que se quiere prensar o apretar, por así decirlo. Bueno, eso es todo, chicos. Espero que les sirva los contextos teóricos y los prácticos, y la actividad es muy sencilla, solamente 2 problemas donde se aplican la fórmula para despejar y la comprensibilidad de lo que es el principio de Pascal. Nos estaremos viendo en la próxima clase. Chao, chao, hasta luego.